Todos. Hoy vamos a estar hablando de levaduras cerveceras en un enfoque más práctico. Me presento, yo soy Michel Larrer, soy cofundador de Cervecería Artesanal Pinoza, donde estamos ahora mismo. Ven ahí las canillitas. Y soy cervecero casero hace 4 años y medio, 2016. Eh, no soy bioquímico, no soy microbiólogo, así que todo lo que voy a estar presentando es un enfoque mucho más práctico que microbiológico en esta parte, en esta presentación. Empezamos. Primero, ¿qué es la levadura? Son microorganismos celulares, son pequeños honguitos. Bajo un microscopio se ven así, son todas estas pequeñas pelotitas. Voy a poner para ir. Serían todas estas pequeñas pelotitas y es lo que convierte nuestro mosto en cerveza propiamente dicho. Un poquito de historia para conocer cómo llegamos a tener las levaduras como la conocemos hoy, la utilizamos todos. Eh, Antes la fermentación era algo espontáneo que se creía que algo casi mágico. eh, que se creía que ocurría simplemente por la exposición del mosto con el aire por una reacción. Recién en 1789 se describió que realmente lo que pasa en la fermentación es que el azúcar del mosto se convierte en dióxido de carbono y alcohol y otros compuestos de sabores y aromas como conocemos, como los ésteres, alcoholes superiores, fenoles. Recién ahí se describió, pero no se sabía que la levadura era lo que provocaba eso, sino que se creía que la levadura era un subproducto nada más de esa reacción del mosto con el aire. Pero ya se sabía que ese resto que quedaba de la fermentación, ese barro que nosotros solemos ver, eh, se tenía algo que ver ahí. No se sabía que era levadura, no se creía que sea la levadura justamente la responsable, pero se sabía que tenía algo que ver. Recién hacia 1860 Louis Pasteur eh, llega con la idea de que la levadura es realmente la responsable de esta conversión, pero recién llega a confirmar esta teoría en 1879. Eh, para los que son un poco más curiosos, ¿cómo confirma esta teoría? Es mediante esta imagen de aquí, este, mediante eh, este frasco que se llama frasco de cuello de cisne era, creo, eh, que lo que él hizo era esterilizó el medio de aquí, que era, él trabajaba principalmente con vino, eh, esterilizó el medio de aquí, este medio, eh, y mediante este cuello que vemos aquí, los microorganismos se quedaban atrapados. Entonces, luego de dejar un tiempo este medio aquí estéril, y sin microorganismos no crecían nada. Y después él volcaba esto, entonces los microorganismos aquí podían entrar y ahí empezaba la fermentación. Con esto él demostró que realmente eran los microorganismos los que causaban esa fermentación y no la exposición del medio al aire. Y luego se puede poner mudo, por favor. Gracias. Eh, Luego de esto, en 1883, Emil Hansen, en la cadena de cervecería Carlsberg, aísla la primera cepa de levadura lager. Esto es muy interesante ver cómo recién en 1883 tuvimos la levadura como usamos hoy como un cultivo puro. Antes esto siempre era una fermentación mixta con contaminantes. Y si miran, por ejemplo, la historia de la Pilsner checa, la primera Pilsner que nació en 1842, es previo a este año donde se aisló la primera cepa. Quiere decir que las primeras lager, las Pilsners también estaban contaminadas. Eh, y a partir de ahí,
se empezó a usar cepas de levaduras, o sea, cultivos puros, mejor dicho, que es lo que usamos ahora. Siempre decimos que lo principal al hacer cerveza es la sanitización, la desinfección para usar un cultivo puro y recién en 1883, o sea, es algo súper nuevo en la historia de la cerveza, el usar cultivos puros, como lo conocemos hoy. Entonces, más bien un poco de historia para curiosear. Ahora vamos a la parte práctica. Eh, los vamos a clasificar en tres grandes grupos que casi todos los que ya tenemos un tiempo haciendo cerveza ya conocen que son las ale, que son su nombre técnico de Saccharomyces cerevisiae, las lager, que es su nombre técnico de Saccharomyces pastorianus, o se conocía también como Carlsbergianus, eh, porque se hizo por primera vez en el laboratorio de Carlsberg. Y las salvajes que son las Brettanomyces. Eh, ¿De qué nos sirve saber esta clasificación desde un enfoque práctico? Es para saber qué perfil vamos a querer en nuestra cerveza. Y tenemos dos presentaciones, la seca y la líquida. La seca, que es la que prácticamente la mayoría de los cerveceros acá utilizamos, que es la que nos vende Fermentis, la Alemán y demás. Y la líquida, que muchos están empezando a utilizar, pero que necesita un poco más de trabajo y es un poco más caro, que vienen en estas presentaciones que vemos en la foto. ¿Cuál es la diferencia entre la ale y la lager? Las ale son de fermentación alta por la temperatura y porque fermentan en la parte superior del fermentador, tiene una temperatura de fermentación de alrededor de 20 grados, aunque algunas cepas podemos fermentar hasta 35, voy a hablar de esas cepas más adelante. Y tiene mayor producción de compuestos aromáticos, ésteres, fenoles, y un menor tiempo de fermentación. Y las lager, la fermentación baja, fermentan en la parte baja del fermentador, temperatura de fermentación alrededor de 10 grados, son más limpias, tardan un poco más en fermentar y fermentan eh, una mayor cantidad de azúcares. Por eso las lager generalmente tienen ese crispiness, ese chispeante, es más seco, es más refrescante, es más fácil de tomar, por así decirlo. ¿Qué vamos a tener en cuenta para elegir una cepa cuando estamos diseñando nuestra cerveza? Aparte de decidir si estamos haciendo una lager, una ale o una cerveza de fermentación salvaje, lo que tenemos en cuenta son la atenuación, que tanto nos seca la cerveza. Si queremos una cerveza más seca, vamos a elegir una, una cepa con mayor atenuación. Se suele medir en porcentaje, 75, 80, 85% de atenuación. El perfil de sabor, si produce ésteres, si produce fenoles, si te deja un diacetil final, esto es muy importante dependiendo del estilo que está cocinando, porque algunos estilos sí permiten diacetil y otros no. Y si te deja un residuo de azufre, que generalmente las lager te suelen dejar y suele ser parte del estilo mismo. La floculación, la floculación, que es la capacidad de decantar, de las levaduras de decantar. Eh, Luego el rango de temperatura, eso es muy importante para el casero porque generalmente el casero no tiene un buen medio para controlar la temperatura o si ya tiene, puede que no tenga la suficiente capacidad para hacer lager, por ejemplo. Yo toda mi vida de casero nunca pude hacer lager propiamente y, y así. Y la disponibilidad en el mercado, obviamente, súper importante, sobre todo ahora en época de pandemia que eh, tenés que ver también el tema de costos. Si vas a hacer, si vas a usar levaduras que son líquidas, por ejemplo, tenés un mayor costo ahí. Y un temita también es el pH final, que ya es un tema más avanzado, pero que también hay que tener en cuenta porque el pH final de la cerveza eh, influye en que si va a resaltar más los lúpulos, si van a resaltar más el- la malta, si te va a quedar más seca, si va a intensificar tu amargor. Este punto es bastante importante
y no se suele tener mucho en cuenta en el ámbito casero, obviamente. Eh, George Fix en 1997 clasificó de esta manera el- las levaduras. Las ale las clasificó en limpia, maltosa y de especialidad, y las lager en seca y maltosa. Eh, Chris White y Jamil Zainashev, que escribieron un libro que se llama Levadura, justamente, que es muy recomendable. Yo a todos los que quieren adentrarse más y mejorar su cerveza propiamente, les recomiendo totalmente el libro de Yeast, de levadura, de ellos dos. Ampliar un poco más el tema de las ale, aparte de las limpias, pues, o sea, en vez de maltosa esterosa pusieron frutales, híbridas, fenólicas y a otro que le llamó excéntricas, que vamos a ir profundizando. Y las lager la mantuvo la misma, seca y de cuerpo pleno. Bueno, las ale, que tenemos las ale limpia, como son la 05, que es la que la mayoría de los cerveceros caseros empiezan, o la Alemán Munich, creo que era la Brie 97, que es la que la mayoría de los caseros empiezan utilizando, y artesanales también usan mucho esa levadura, que es el clásico para estilos americanos. Pale Ale, IPA, Black IPA, todo lo que sea americano, blonde, casi siempre usan estas levaduras, que también si buscan por internet van a encontrar como la cepa chico, chico strain. Cepa chico se le dice porque es la cepa que utiliza Sierra Nevada, que está ubicado en Chico, no me acuerdo cómo era el estado, pero por eso se le llama el strain, Chico strain, y que tira pocos ésteres, si le sabes manejar, obviamente, pocos alcoholes superiores, no producen fenoles. Esta sigla, si leen sobre levaduras y demás, van a encontrar mucho el POF, que significa fenol, P es de fenol, P of fenol, ay, no me acuerdo más. Pero lo que sí que el menos y el más. Hay POF más y hay POF menos, que es productora de fenol. Productora de fenol negativo, el menos es productora de fenol negativo y el más es productora de fenol positivo. Eh, las E limpias no producen fenoles, tienen una floculación mediana, te suele dejar la cerveza clara si le dejas suficiente tiempo en frío, y es lo más cercano al lager que tenemos sin tener que usar levadura lager propiamente. Se usan para, como dije, American Wet, Pale Ale, IPA, Scottish también se suele usar para Scottish también se suele usar, y así. Pasamos las ale, que son frutales, que generalmente son cepas inglesas. Los estilos ingleses son característicos de los estilos ingleses, cierta frutosidad de los ésteres. Por eso es de moderada a alta producción de ésteres. Tiene una alta floculación, lo que quiere decir que decantan muy bien. ¿Por qué decanta la levadura? Es porque la floculación lo que hace es que las levaduras, que son los redonditos, esos que vimos al inicio, tienen patitas. Tienen patitas, y la floculación lo que es que se unan esas patitas y se formen cúmulos de levadura. Como son más pesados los cúmulos, caen. Por eso es la floculación. Y entonces, la alta floculación quiere decir que se juntan mucho más, y entonces por eso decantan y te dejan la cerveza limpia, te dejan una cerveza clara, pero que influye también que tenga una alta floculación, que a veces quiere flocular antes de tiempo. Entonces, por eso generalmente las levaduras de estilo inglés te suelen dejar un ligero diacetil al final, porque no llegan a limpiar todo el diacetil que producen, porque decantan antes de tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta cuando se elige una cepa inglesa, que te puede dejar un ligero diacetil, que está permitido en varios estilos ingleses, que le aporta al cuerpo de la cerveza y al perfil general. Siempre manteniendo ligero. Una vez que el diacetil ya llega a ser más pronunciado, para los que no saben, diacetil es ese aroma a manteca. Cuando ya es pronunciado es a manteca y te deja cierta aceitosidad en la boca, en la lengua. Entonces cuando ya es pronunciado, sí, ya es un defecto. Y las cepas inglesas que suelen usar, por ejemplo, en Strong Bitter, English Porter, las neipas
se usan mucho, muchas cepas inglesas por su producción de ésteres justamente, y también porque suelen, bueno, las neipas es un tema aparte, luego quiero entrar mucho en eso, pero básicamente es porque producen esos carácter frutal que se buscan las neipas. Y los ejemplos acá la que más se usa es la 04 de Fermentis y la Windsor del alemán. Después tenemos la London Ale 3 de W. Yes. Se suele usar mucho, en Neipa se suele usar mucho esta levadura, la London Ale 3. Tiene carácter muy interesante. Y la Vike Hornindal, que no es justamente una inglesa, pero entra en la categoría frutal, que te tira muchos ésteres frutales muy interesantes. Después las híbridas, ellos Chris White clasifica a las híbridas eh, como las levaduras que son ale, por ejemplo, y se fermentan a baja temperatura. O levaduras que son lager y se fermentan a alta temperatura. Por ejemplo, ale que se fermenta a baja temperatura es la Kolsch. Creo que acá escribí mal. Acá está escrito bien. Eh, Acá está escrito bien, pero acá escribí mal. Eh, la Kolsch es una levadura ale, pero se fermenta a baja temperatura. Y la California Common, por ejemplo, es una levadura lager, pero se usa una levadura lager, pero que fermenta a temperatura ale. Generalmente tienen poca floculación, son más limpias que las frutales, pero menos limpias que las limpias, y suelen dejar un rastro de azufre. No tanto como levadura lager, pero suele dejar un poco de azufre. En la Kolsch, por ejemplo, es característico un leve azufre que tiene, que suele, leve azufre, ese que se suele decir como tipo lager, porque las lager, una característica de las lager suele ser ese pequeño azufre. Y acá tenemos en seco tenemos la K97 de Fermentis y la Kolsch del Alemán, que es las dos son de horas Kolsch. Y en líquido tenemos la de California Commons, que es la San Francisco Lager Yes. Esta es una levadura lager, pero fermenta a 18 grados. Y se usa para las California Commons justamente. Después tenemos las levaduras ale, pero que son fenólicas. Eh, todos los estilos Belgian es clave usar levadura fenólica, que es tradicional, como dice acá, tradicional en estilos belgas. Y la Hefeweizen alemana, que si no tenés clavo de olor, no es una Hefeweizen prácticamente. Y lo mismo las belgas, si no tenés fenoles, que son los fenoles que son los caracteres eh, especiados de las birras. Cuando hablamos de fenoles, hablamos de aromas y sabores especiados, como pimienta recién molida, clavo de olor, romero. También hay fenoles malos como son la goma, o sea, goma quemada, el curita, esos son fenoles malos. Pero generalmente cuando hablamos acá, en este caso de sabores que queremos fenólicos, son especias. Eh, Tienen una atenuación y floculación muy variada dependiendo de la cepa. Una triple suele tener bastante buena floculación, pero la Hefeweizen suele tener muy baja floculación. Una gran variedad de cepas. Son estilos belgas y los estilos belgas tienen una variedad inmensa, entonces hay una inmensa variedad de cepas. Eh, y también, aparte de ser fenólicas, suelen producir muchos ésteres. Por ejemplo, la Hefeweizen, justamente como ejemplo más claro, tiene el carácter de banana, que es un éster. Los ésteres son componentes frutales, banana es éster, y el clavo de olor, que es una especia, es un fenol. Y aquí, por ejemplo, tenemos de ejemplo la Fermenti 06, que es la levadura de Hefeweizen de Fermentis, la T58, que es la levadura belga, productora de fenoles de Fermentis, y la Lallemand Belgian Ale, que es una levadura para estilos belgas también, del alemán, que produce fenoles.
Y también el, el libro de levaduras hace una distinción de las excéntricas, que serían levaduras muy específicas para ciertos estilos, como son la Saison, la Wheatbeer, y acá también mete las levaduras salvajes como las Brettanomyces. Eh, Rápidamente, Brettanomyces es una cepa de levadura salvaje. ¿Por qué salvaje? No es una Saccharomyces como las ale como las Saccharomyces cerevisiae, que son las ale y la Pastorianus, que es la lager. Es otra especie totalmente. eh, y las Brettanomyces suelen usar en cervezas que tienen un carácter, aparte del frutal que tira Brettanomyces, que es piña, melón, frutas de carozo, también tira fenoles como son cuero, sudor de vaca, cosas que, tipo, vos decís así, no va a estar bueno tomar algo con aroma a sudor de vaca o a cuero, pero que en los estilos que se usa, como son la Alambic, cerveza de fermentación mixta, quedan muy bien en pequeñas cantidades, quedan bastante buenas. Acá dice terroso, establo, ácidos. Ahora mismo hay también levaduras que producen ácido láctico, entonces que puedes usar la levadura para hacer cerveza sour sin necesidad de lactobacillus, por eso entra aquí también esto. Y también entra la levadura como Saison. La levadura Saison, por ejemplo, se diferencia de todas las demás levaduras porque fermenta todos los azúcares que tiene el mosto, entonces te deja una cerveza súper seca. Te deja un FG de 1002, 1004, cuando la mayoría de las demás cepas te dejan un FG de 1020 a 1010, quiero decir 1010 a 1020, dependiendo de la atenuación que tiene, o sea, es de atenuación súper alta. La Wheatbeer también, que es muy específico para el estilo Wheatbeer, que el perfil mismo es para una Wheatbeer, tenés que usar una elevadora Wheatbeer para obtener. Así, si querés el estilo true, así el que te dice cómo tiene que ser la BJCP, la Wheatbeer tiene una cepa específica para ello. Y, y bueno, esos serían las excéntricas, como ejemplo la Bell Saison del alemán, la 134 Fermentis, las dos que son para Saison. La alemán tiene su levadura específica para Wheatbeer. Fermentis no tiene una específica para Wheatbeer. Se suele usar la T58 y la S33, pero las dos son más Belgian que Wheatbeer en específico. Y la Wild Lab 565, por ejemplo, que es para Saison también. Después entramos en levaduras Lager. Eh, la mayoría de estas son poco floculantes, por eso se necesita un tiempo de lagering para que se deje clara, o en todo caso filtrar, para que te deje bien clara la cerveza. Pero que también tiene, es un efecto de esta poca floculación, es que se mantiene más tiempo en suspensión en la cerveza, entonces llegan a limpiar todos los subproductos. Por eso esa es una de las razones por la cual las lager suelen ser mucho más limpias que las ale. Aparte de que no producen luego muchos ésteres, pero tienen una mayor dificultad de reabsorber el diacetil, por eso se suele recomendar mucho el descanso de diacetil, que más adelante voy a explicar qué es. Eh, y producen también bastante azufre, que por la temperatura misma a la que se fermenta, no llega a salir totalmente del líquido, se mantiene más cantidad de azufre disuelta en el líquido. El azufre, que es un compuesto que tiene un carácter, puede decirse, a huevo podrido, a pedito, a veces también se suele decir cuando está en cantidades grandes, pero que cuando está en pequeñas cantidades le da un carácter al lager, justamente. Una característica de las lager, tener ese pequeño azufre, pequeño, ojo. Tampoco da gusto oler así que sea puro huevo. Eh, Ese azufre es algo delicado en las lager, obtener esa pequeña cantidad de azufre. Como ejemplo tenemos en Fermentis en seca, tenemos la Fermentis la 3470, que es la que más se suele utilizar, la S23, y en la alemán tenemos la Diamond.
Personalmente todavía no tuve la oportunidad de usar estas levaduras, así que eh, consejo desde mi vista, desde personal no puedo dar muchos consejos sobre el uso de estas levaduras en particular. Eh, tenemos como dijimos antes, tenemos las lager secas, que son cervezas más refrescantes, más crispy, como las German Pils o las Pale Lager americanas, que son súper refrescantes, son tomar en el verano y derramarte por tu cara. Eh, suelen ser, generalmente son para lager americanos y algunos alemanes. Eh, si no estoy si no me equivoco, la 3470 es más para estas, que es la cepa de Weihenstephaner. Y después tenemos para las maltosas, que son para Munich Helles, Munich Dunkel, Box, Doppelbock, que le dejan un cuerpo más redondeado, no es tan crispy como las demás. ¿Qué me refiero con crispy? Me refiero a ese corte cuando vos tomas una cerveza, una lager, una German Pils, que vos sentís el sabor en tu boca, pero cuando tragas hay un amargor y una sequedad que corta todo ese sabor y te deja el paladar limpio. A eso me refiero con crispy. Y que suelen tener las German Pils, las Pale Lager y las Lager, las Doppelbock, por ejemplo, que estoy tomando ahora una Niembo Doppelbock, eh, que, que suelen dejarte el paladar más maltoso, más dulzón, más full body, ¿verdad? Más de cuerpo pleno y así. Y cierta frutosidad leve, cierta frutosidad dentro del lager. Como habíamos hablado, las lager producen mucha menos frutosidad que la ale. Y una cepa relativamente nueva que en los últimos años se habló mucho, que tiene su- sus fans, yo soy uno de ellos, y gente que está en contra de esta cepa, que son las Bike. Las Bike que son cepas noruegas. Las Bike propiamente son noruegas, pero hay varias cepas que fuera de Noruega que caen dentro del rango, que tienen en particular estas cepas que puedes fermentar a altas temperaturas, entre 27 a 36, inclusive más, inclusive 40, 41 a, llegué a fermentar y no producen off flavors. Eh, la mayoría de las cepas ale, o sea, las bikes son ale, son Saccharomyces cerevisiae, son ale totalmente, no son levaduras salvajes ni nada. Eh, pero la mayoría de las ale se fermentan entre 18 a 20 grados, 21 inclusive algunos, pero entre 16, 18, 20. Podés fermentar, o sea, vos pones más caliente tu mosto mientras fermentas, va a seguir fermentando, pero te va a producir muchos sabores no deseados. Te va a producir alcoholes superiores, te va a producir fenoles, te va a producir ésteres exagerados, vas a tener quita esmalte, vas a tener queroseno, aroma de queroseno, vas a tener muchos sabores no deseados con las ale normales, pero Bike vos fermentás a esta temperatura y te saca una cerveza limpia. Limpia entre comillas. En realidad, generalmente las Bike suelen producir ligeramente ésteres, por eso yo había puesto una de las Bike en la categoría de esterosas. Entonces vos podés usar más o menos como una levadura inglesa más o menos le podés considerar por esta esterosidad. Hay algunas Bike que son bastante limpias, como la Lutra. Omega Lutra es súper limpia. No sé si alguno probó nuestra Hop Pills o nuestra Bock, que son pseudo lager, por así decirlo. No tiene 100% el carácter de lager, pero es lo suficientemente limpia para decir a la puta. Casi una lager. Eh, por cierto, si quieren interrumpirme en algún momento, no sé si le escriben en el chat o cómo hacemos, Choco, o dejamos todito al final nomás. Choco, Chichito. Y Choco no está durmiendo todavía.
No, y por ahora no hay preguntas, pero si quieren, vayan pasando al chat y vos no sé qué tan, o sea, qué tanto ves el chat. Pero mejor si me decís, vos, pero- Dale, dale, ahí, sin problema. ahí Luis dijo Phenolic of Flavor cuando estaba viendo el chat. Sí. Bueno, y si querés, cuando haya una pregunta así medio importante, o sea, todas las preguntas son importantes, pero cuando haya una pregunta específica del tema que estás hablando, modera un Sí, poquito no, la sí, no charla y había ya. abierto el chat, no. Ahí está. Ya abrí el chat. Genial. Ya está, avísame, Jesús. Y entonces, como decía, las bayas vos puedes fermentar a más de 27 y no te produce off flavor. Tienen un menor tiempo de fermentación justamente por fermentar a esta temperatura. Realmente no es extraordinario, o sea, no es fuera de lo común que fermente entre 24 o 48 horas, porque vos cualquier ale pones a fermentar a esta temperatura y te va a terminar de fermentar en este tiempo. Pero como nosotros fermentamos la mayoría de las levaduras ale a 20 grados, por eso generalmente tarda entre 4 o 5 días en llegar a FG. Pero como esta fermentamos a mucha mayor temperatura, por eso llega a 24 o 48 horas, ya estás en FG. Igual se tiene que madurar la cerveza. No, hay un mito ahí por internet que las vais vos fermentar 24 48 horas y ya puedes meter ya a tu cake y ya estás tomando. No, no es así. Tenés que dejar madurar. Las Bike propiamente no producen fenoles, son POF negativo ni alcoholes superiores. No producen. O sea, en su metabolismo no pueden producir. Sí existen cepas de Noruega que no son bike, pero que son tipo bike, porque fermenta también a 27, 30, 32 grados y no produce off flavors, como son la Yobarú, por ejemplo, que es una levadura que produce fenoles, o también la Simonitis, una cerveza que fermenta, una cerveza, sigo diciendo, una cepa que fermenta a 32 grados y te produce una pequeña cantidad de fenoles, son más como levaduras belgas, pero no son bike porque no están dentro de Noruega. Bike es una palabra noruega, entonces, pero son tipo bike. Las bikes en sí no producen fenoles, no importa la temperatura que le pongas. Si tenés fenoles es porque se está contaminando, simple y sencillo. Y son mucho más, eh, perdonan mucho más en el sentido de que puedes hacer un underpitching, o sea, puedes ponerle poca levadura y no te va a producir fenoles. Igual se recomienda usar una cantidad justa de levadura, como voy a hablar más adelante de cómo calcular esa cantidad de levadura, y te suele dejar un pH ligeramente más bajo que el comunes, las clásicas. Y esto afecta mucho en cómo tenés que ajustar tu receta. Si vos tenés una PL que estás fermentando con 0,5 y querés ahora empezar a fermentar con Ultra, lo más probable es que vas a tener que bajar la cantidad de, de amargor y vas a tener que usar algunas maltas que te llenen el cuerpo porque te suele dejar un poco más seca. Entonces, si quieres tener la misma birra que fermentabas con 0,5, querés empezar a fermentar con Pike y querés tener la misma birra, vas a tener que hacer algunos ajustes. Eso es 100% seguro. Eh, pero igual, yo a todo cervecero casero que está empezando, yo le recomiendo 100%, sigo diciendo 100%, pero recomiendo totalmente que empiecen con bike porque perdona mucho a la hora de fermentar. Y siempre el mayor problema de todos los caseros cuando empieza es fermentación. Fermentación es lo que más cuesta cuando empezás a hacer cerveza. Tu receta siempre está así espectacular, todo chiche bombón, usaste los mejores lúpulos y después en fermentación te va la puta. Así que Bike perdona mucho más. Y ahora ya por suerte ya tenemos también acá quien traiga Bike, la Alemán que trae el Albrew Boss, que traen los de Palo Santo, y Luis está. Eh, yo no probé todavía personalmente, disculpen, pero yo no probé todavía personalmente la Albrew Boss. Eh, yo suelo usar la de Omega Boss, la Omega Hornindal, usamos la Omega Ultra, usamos también de Scarman Labs. También en Brasil está la Bio4 que tiene bike y son lo prueben, yo les recomiendo totalmente. A ver, dice, si la bike se fermenta, están preguntando, si la bike se fermenta, ejemplo, 17 grados, ¿qué resultado se obtiene? Yo ya probé eso y me dio acetaldehído.
porque acetaldehído sí produce, porque el acetaldehído es un precursor del alcohol. Entonces sí o sí, como produce, si una levadura que produce alcohol produce acetaldehído y no llega a limpiar y tarda mucho más a 17 grados. Capaz podés paliar esto, eso mismo, acetaldehído igual a manzana verde, sí. Capaz puedes paliar eso con una mayor tasa de inoculación, o sea, usar más levadura, eh, pero no le gusta luego fermentar a esa temperatura. Si vos querés usar bike que salga más limpia, o sea, una de las que son más limpias como Lutra, por ejemplo. Pero la mayoría de las bike, Lutra, después está Scarman Lab, está Crispy, y después las otras son más frutales. Vos te va a producir eh, cáscara de naranja, o sea, un aroma a cáscara de naranja. La Lemon creo que es un poco más limpia que la Omega. Eh, Nunca hice una comparación, pero me dijeron, tengo entendido que es un poco más limpia. Pero yo no recomiendo fermentar a 17 grados con bike. Si podés fermentar a 17 grados, usa otra cepa, me parecen. Eh, Después, ¿qué estilo se queda bien? Nosotros usamos todo lo que cocinamos acá, usamos bike. Así que si querés saber si te copa o no el carácter de bike, venía a probar o pedí una de nuestras birras y ahora mismo tenemos Pale, tenemos... ¿Qué está pasando? ¿Quién está dibujando? Tenemos Pale, tenemos Neipa, tenemos Doppelbock, Niembo Doppelbock, vale aclarar. Tenemos una Niembo, German Pils ruculada, tenemos ácidas, así que nosotros usamos todo bike. Así que pueden venir a probar si les copa bike o no. Esto fue cuando empecé la primera vez que usé Boss, fermenté a 40 grados, porque se fue a la puta mi sistema de refrigeración. Eh, Javier, se fue a la puta mi sistema de refrigeración, así que tuve que fermentar a 40 grados porque en esa semana hizo 42 grados de calor, era enero 2019 o 2018, ya no me acuerdo. Y la de la derecha, o mi derecha al menos, creo que es la derecha de todos, es, ya acá en la cervecería, cuando estamos pasando al fermentador, esto sale del intercambiador ya a 38 grados y a esa temperatura inoculamos. La mayoría. Algunos inoculamos 32, pero la mayoría 36, 38 más o menos, dependiendo de qué tanto calor haga. Bueno, con eso terminamos clasificación. Ahora voy a pasar a unos cuantos consejos prácticos. No sé si tienen, antes de pasar, alguna otra pregunta sobre clasificación, sobre bike, sobre lo que sea. Bueno, vamos a hablar primero sobre reutilización de levadura. Esto es algo que nos ahorra mucho dinero para empezar luego, es algo importante para todos. Eh, Eso es una pregunta, Javier. Falta haciendo interrogaciones. Eh, bueno, antes de pasar a la reutilización, voy a contestar lo de Javier. Dry hop y temperatura alta. Eso es un tema que se puede explayar en una presentación entera luego si vamos a entrarnos en el tema químico, pero básicamente tenés que reducir el tiempo de contacto porque a temperaturas altas estás extrayendo mucho más rápido los aceites y mucho más rápido vas a empezar a extraer polifenoles. Nosotros le dejamos 24 horas nada más de contacto y hasta ahora creo que no llegamos a extraer polifenoles y nos deja muy buen carácter del dry. Parece que nos deja muy buen carácter. Eh, Así que es eso, reducirla. Si tenés la capacidad de bajar la temperatura, igual bajarle la temperatura. En, Scott Jani recomienda hacer a 14 más o menos. Eh, Relación gramo-litro. Sí, nosotros usamos relación gramo-litro de saturación. 8 gramos por litro, en teoría se satura tu birra de aceites. Entonces,
solemos, si es IPA, hasta saturar y ahí. 24 horas y uf, ya bajamos a barril. Espero que conteste pregunta. Reutilización. Primera razón por qué reutilizar, nos ahorra muchísima plata. Saben, la levadura no es barata. Segundo, a partir de la segunda generación, eh, la levadura empieza a mostrar realmente su carácter en sí. Siempre la primera generación, la generación cero, tiene un carácter bastante distinto a las generaciones subsecuentes. Voy a terminar la utilización y contesto la pregunta de Franco. Entonces, aparte de ahorrarnos, de ser bueno para nuestro bolsillo, es bueno para la cerveza en sí. ¿Cuántas veces reutilizar? Se recomienda de 4 a 5 generaciones, pero es muy dependiente de la cepa, de qué tan, de tu técnica de recuperar la levadura, que sea buena, que tengas una levadura limpia, eh, y de que uses nutrientes, que esté en un ambiente con buen nutriente tu levadura. Nosotros llegamos a utilizar hasta 8 generaciones ya en un momento, pero se recomienda entre 4 a 5. ¿Cómo vas a pillar de cuándo dejar de reutilizar? Es cuando primero va a ir tardando más en atenuar totalmente y luego que va a empezar a tardar más también en limpiar la levadura, te puede llegar a dejar de acetil, o sea, manteca o acetaldehído. Entonces ahí vas a ir pillando. Por eso es importante, como casero es más difícil, pero si sos artesanal, es importante sacar medidas todos los días para tener un gráfico de atenuación, cómo va bajando tu densidad. Como casero, difícil es estar todos los días sacando muestras y además estás exponiendo a contaminaciones. Así que para casero recomiendo yo mantenerse dentro de esas 4 o 5 generaciones para asegurar. Hay dos técnicas para sacar, para obtener, reutilizar el levadura. Está el top crop, que como su nombre dice top, desde arriba. Generalmente se suele usar, a los caseros les es mucho más fácil hacer el top crop. Yo antes fermentaba un balde, en el balde ese blanco de plástico de empapar, y entonces tipo abrís un poquito, desinfectás bien una cuchara, desinfectás bien un envase y abrís un poco tu fermentador y ahí con la cuchara al envase. Y queda así como ves, como se ve en la foto de la izquierda. Bueno, este estuvo mucho tiempo en la heladera, entonces ya llegó a decantar, pero prácticamente queda así después de estar en la heladera. Eh, ¿Cuándo va a ser el top crop? Generalmente es mejor esperar hasta el 50% de atenuación. ¿Cuánto es 50% de atenuación? Es, eh, sería la mitad de tu fermentación. Si vos tenés una birra que empezó a 1050 y esperás que llegue a, a 1010, entonces vas a hacer, eh, va a estar a la mitad. Cuando esté en 1025, 1020, realmente tendrías que hacer la fórmula. Pero lo más fácil es cuando está 1025, 1020 ya de FG, ahí reutilizas. ¿Y cómo sabes eso? Sacando muestra todos los días. Así que si no quieres sacar muestra todos los días, espera por lo menos 3 a 4 días y ahí obtenés el top pro. O 3 días máximo, cuando esté en la mayor actividad. Eso también es importante que tu levadura tenga la suficiente actividad arriba, porque no todas las levaduras tienen la actividad ahí arriba para poder hacer el top pro. Pero el top pro es la técnica la que se obtiene la levadura mucho más limpia, porque ahí no tenés trap, o sea, no tenés restos de proteína, de nada, no tenés suciedad, por así decirlo. Como ven acá en la foto, está súper limpia el barro. Y
y bueno, esa es una técnica que es bueno para fermentadores que puedes abrir arriba. Después está el bottom crop, que es para el cónico, que dicen la reutilización, como limpiarle ahora el lúpulo. Eh, Primero, ¿qué es el bottom crop? El bottom crop es cuando tenés un cónico y podés obtener de abajo, o en todo caso, si tenés un balde, es cuando ya sacaste tu levadura, tu birra terminada y lo que se te queda abajo. Eh, lo ideal es, si tenés cónico, desechar la primera parte siempre va a tener trap, va a estar sucio, va a salir primero, dependiendo de la birra que hiciste, va a salir sucia, ¿no? La levadura tiene que tener una textura cremosa, así como se ve en la foto de la izquierda, tiene que ser cremoso. Y a empezar a usar esa segunda parte. Y se suele usar una vez después, 1 o 2 días después de llegar a FG, se suele recoger. O si vas sacando ya constantemente de tu cónico, eh, también los primeros días cuando ya vas purgando tu cónico, cuando te salga limpia la levadura, te tiene que salir limpia la levadura. Y acá vemos en el gráfico la mitad, se divide en 3 partes el barro del cónico que tenemos. Eh, esta primera parte está lleno de trap, es sucia. Entonces, esta desechamos. Esta segunda parte es la parte limpia, la que queremos utilizar. Y esta última parte es levadura que tardó en flocular. Entonces, esta no queremos usar porque ahí estamos seleccionando levadura que tarda en flocular y nuestras generaciones siguientes van a flocular menos, o sea, va a quedar mayor tiempo en suspensión, no va a clarificar lo suficiente. Entonces, esta primera parte es la que queremos. ¿Cómo se limpia la levadura del lúpulo? No es recomendable reutilizar cuando hiciste dry hop. No, no es recomendable. Puedes reutilizar, ya reutilizamos, funcionó, pero no vas a tener la misma viabilidad. El lúpulo tiene propiedades antimicrobianas, entonces reduce la viabilidad y vitalidad de nuestra levadura. Entonces no es recomendable. Eh, lo bueno de reutilizar es que generalmente obtenés levadura como para 2 a 3, como para 2 o 3 lotes más. Entonces, tipo, de una misma birra sacás para 2 o 3 lotes. Entonces, qué sé yo, la primera birra haces algo que no sea lupulado y ahí después de eso dividí en dos y una birra haces lupulada de la que no vas a recoger y la otra birra haces no lupulada de la que sí vas a recoger. Ah, y cuando reutilizas levadura, es muy importante, ¿viste? Es muy importante que cuidar el tema de nutrientes y oxigenación de la cerveza. Eh, Generalmente cuando usas un paquete de levadura seca, no suelen decir lo que no hace falta usar nutrientes porque ya trae los nutrientes dentro de ese paquete. Pero cuando estás reutilizando, el levadura ya usó todos esos nutrientes que tenía de reserva, entonces necesitas aportarle un poco más. Una cerveza 100% malta tiene prácticamente casi todos los nutrientes necesarios para una buena fermentación, exceptuando el zinc. Y por eso es importante utilizar nutrientes cuando vas reutilizando, menos si querés tener varias generaciones. Me voy un poco atrás en lo que preguntó Franco, el tema de estar más caliente el mosto no extrae más aceites de lúpulo. No extrae más aceites de lúpulo, sino que extrae más rápido los aceites. El tema de la saturación de aceite es un estudio que hicieron, no me acuerdo en dónde, pero lo que sí que lo que encontraron en ese estudio que habían hecho Dry Hop con Cascade, un BBL de cerveza, creo, algo así, y que decía, era 2 gramos por litro, 4 gramos por litro, 8 gramos por litro, 10 gramos por litro, y a partir de 8 gramos por litro y 10 gramos por litro ya encontraban la misma cantidad de aceites esenciales, inclusive ya disminuía el aroma. Entonces, hay un punto de saturación de una cantidad máxima de aceites de lúpulo que puedes meter en tu birra.
Entonces no es que al estar más caliente puedes extraer más, sino que extraes más rápido nomás. El punto de saturación no cambia con la temperatura, según tengo entendido. Puedo estar equivocado, pero es como entendido. Así que espero que haya respondido tu pregunta. ¿Alguna pregunta de reutilizar? ¿Alguna otra? Otro tema importante es la oxigenación del mosto. Eh, Como había dicho, cuando usas la primera vez, sobre todo cuando reutilizas, porque cuando usas la primera vez, generalmente la, la hora seca sobre todo ya tiene ya la cantidad de nutrientes necesarios para llevar a cabo toda la fermentación de forma saludable. Pero cuando estás reutilizando, estás utilizándole ahora líquida, a pesar de que hagas un starter, necesitas oxigenar tu mosto. Aunque uses la hora seca, es buena práctica oxigenar tu mosto. El famoso, eh, el famoso agitar tu fermentador, cuando sos casero, agitar tu fermentador fuerte después de pasar tu mosto al, al fermentador o que salpique cuando haces pasar. Ahí lo que estás haciendo es metiendo oxígeno. Se recomienda entre 8 a 10 ppm de oxígeno disuelto. Esto es, no conozco, no sé quién mide acá el ppm de oxígeno, pero se mide con un aparatito, un medidor de oxígeno disuelto, porque para el casero, por ejemplo, es, es caro. Yo siempre quise, por, por geek, siempre quise un medidor de oxígeno, pero es caro y no es esencial para hacer buena birra. Pero si medí, se debería hacer entre 8 a 10 ppm, partes por millón. Eh, los de Wild Lab hicieron un estudio de que, y encontraron que agitando fuerte, así como se suele hacer, como yo hice tanto tiempo, solamente después llegaron un máximo de 5 ppm de oxígeno disuelto en la cerveza. Y con una bomba de aire, teniendo una bombita de aire de estas que son para pecera y una piedra difusora. eh, una piedra difusora es un pedacito de metal que tiene muchos poros, que hace que lo que pasa es por él, o sea, el aire o lo que pase por él en un líquido haga burbujitas, o sea, que se disuelva más fácil en el líquido. Es una bomba de aire con piedra difusora, puedes llegar hasta 8 ppm. También ya hice, pero no encontré demasiada diferencia en fermentación entre agitando y la bomba de aire. Así que como casero con agitando vas a estar, ya vas a llegar ahí, ya vas a tener buena birra. Pero si querés un paso más, o sea, si ya retocaste todo lo que querías en tu receta y todavía no estás contento con tu fermentación o querés poder utilizar más veces tu levadura, vas a tener que comprar un tanque de oxígeno puro con una piedra difusora. Y ese tampoco es barato. Eh, Tampoco es barato un tanque de oxígeno puro. Así que para casero, quédate con agitar. Y si tenés plata, el tanque de oxígeno estaba a ver, un año a 1.500.000 más o menos. Yo no sé si ahora con el, no sé si habrá cambiado ese precio con el tema del COVID y demás. Pero te compras un tanque de oxígeno puro y una piedra difusora. Y ahí vas a llegar al nivel de oxígeno recomendado. Si tenés para 20 litros, haciendo un flujo de un, un litro por minuto, no, 0,5 litros por minuto, con 60 segundos de oxígeno puro, ya llegas allá a los 9,2, que un litro por minuto de oxígeno puro ya llegas eh, al nivel de oxígeno que necesitas. A ver, dice Ariel, pregunta qué temperatura ideal para dry hop 24 horas. Nosotros hacemos a 27 grados, que es la temperatura la que queda nuestra cerveza después de fermentar. Eh, pero hacemos esto porque Bike te deja muy poco de acetil. El mayor problema con el dry hop es el hop creep y por eso reducimos el tiempo para evitar el hop creep. Eh, Scott Janis en su libro New IPA recomienda a 14 grados.
para evitar que tu levadura se reactive y produzca diacetil a partir de lo que le agregaste. Pero bueno, nos estamos guiando, ese es todo otro tema, el hop creep, que es cuando haces dry hop, la levadura empieza, o sea, el dry hop produce nuevas azúcares, la levadura se despierta, empieza a fermentar, eh, produce diacetil, pero no tiene la energía para volver a consumir este diacetil y se te queda diacetil en la cerveza. Por eso lo de 24 horas, para evitar eso, justamente. ¿Cuánto tiempo recomendás almacenar la levadura cosechada y a qué temperatura? Levadura cosechada siempre a temperatura de heladera, 2 a 4 grados, siempre menor a 4 grados, que es la temperatura a la que para toda actividad microbiana, o sea, toda actividad de contaminantes. ¿Cuánto tiempo? Eh, Depende de qué tan saludable esté la levadura. Lo ideal es tener un microscopio y antes de usar ver la viabilidad de tu leva. O si ya tuviste más de un mes, hasta un mes, para ponerle así, tipo, darle un número, un mes, puedes utilizar así directo. Y más de eso hacer un starter. Realmente, lo que los libros recomiendan es máximo 2 semanas y para que esté en 100% de vitalidad todavía, no viabilidad, viabilidad va bajando al toque, pero siempre que esté saludable todavía 1 semana. Pero en la práctica nosotros ya dejamos ya muchos meses y después le hicimos un starter, arrancó y fue el fermentador. Acá en la cervecería como cocinamos mucho más a menudo. La práctica te digo en casero. Acá en la cervecería como cocinamos más a menudo, podemos utilizar más rápido nuestras levaduras. Eh, por eso, máximo un mes si no va a hacer starter y más de eso hacer starter asegurado y así. Espero que responda tu pregunta. Otra técnica de oxigenación, si no querés hacer esto de agitar tu fermentador, es el, el mezclador de pintura, esto, que se conecta a un taladro y metes ahí, hace un vórtice ahí y ahí ya está oxigenando. Vas a llegar al máximo de 5 ppm, pero no haces ningún esfuerzo. Te ahorras hernias en las espaldas y demás. O si ya tenés los hernias, te ahorras dolor muy agradable. Y este es un kit para oxigenación con oxígeno puro en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Que cuando va trasvasando, pasa la cerveza por aquí, esta es la piedra difusora, pasa por aquí y ahí ya va oxigenando. Eh, Importante lo que dice Chichita, que algunos tienen pintura, buscar uno que no esté pintado, exactamente. Eh, bueno, este kit, este es un kit de Bleachman que está a $100, creo. Eh, Como dije, el tanque de oxígeno, 1.500.000, estos $100 y el envío, no sé, unos $10. Y más el IVA que te cobran ahora, el 10%, se vuelve carito para casero usar oxígeno. Yo recién al pasar a artesanal, al abrir la cervecería, empecé a usar oxígeno. Se ve se ve diferencia en la velocidad con que arranca la levadura y la viabilidad que tiene una vez, una vez reutilizada. Pero mi experiencia es solamente con bike, así que eso es lo que puedo darle de experiencia propia en oxígeno eh, versus agitar. Cuando agitaba, generalmente de bike me tardaba eh, 12 horas por ahí en arrancar, 12 a 24 horas en arrancar. Con oxígeno me tarda 2 horas, por ahí. 2 horas, 2 a 3 horas ya me arranca, si no es antes luego ya. Después, esto es para levaduras secas. La rehidratación de levaduras secas eh, es recomendable, a pesar de que fermentís
Realmente pone en su página y dice que podés usar directamente, podés abrir el paquete y tirar directamente en tu, en tu mosto. Eh, pero este es un paso súper sencillo que te, te asegura, es un paso más de asegurar, de asegurar la cerveza. Eh, ¿Por qué rehidratar? Al secar en el proceso de secado de la levadura, lo que pasa es que el- el- la pared celular, la levadura es una pelotita, tiene una pared, como su piel sería, y esto se arruga. Entonces, al rehidratar, justamente lo que hace es volver a poner que sea liso, entonces está listo para absorber los azúcares que están en el mosto. Y si vos tirás directamente en el mosto tiene muchos azúcares y los azúcares puede llegar a romper esta membrana, entonces se pierde viabilidad. Entonces, si vas a tirar directamente en tu mosto, eh, no querés rehidratar, pero querés asegurar otra vez que tenga una buena fermentación, usa el doble, usa dos paquetes en vez de uno. Eh, de hecho, vamos a verlo más adelante que yo recomiendo usar los dos paquetes en vez de uno cuando recomienda, como, porque un paquete es tipo la tasa mínima. Eh, Así que yo recomiendo siempre rehidratar. Siempre cuando usé seco, siempre rehidraté, nunca tuve problemas con eso. ¿Qué hace para rehidratar? 10 veces el peso de la levadura. Un paquete tiene 11 gramos, entonces eh, en 110 gramos de agua hervís primero, antes de poner la levadura, ojo, antes de poner la levadura, hervís el agua, eh, dejas enfriar, tapadito, todo tapadito, para que todo desinfectado, hervido, hervís, tapás, eh, esperás que llegue a 25, 29 grados, 25, 29, y ahí le pones la levadura, le echas ahí encima que tratás de que cubra toda la superficie del agua y dejas reposar 15 a 30 minutos y después empezás a agitar 15 minutos para que te quede un barro bien espeso, así como se ve acá. Entonces te sea fácil inocular. Eh, Esto que vemos acá es mi agitador magnético casero de hace mucho tiempo y con eso es mucho mejor que andar agitando ahí a mano. Eh, muy práctico es usar el agitador magnético para que se, se mezcle bien la levadura con el agua. A ver, Javier dice, esa relación empírica, cuando no tenés microscopio, para saber la cantidad, aproximadamente el 1%. ¿Utilizaste alguna vez? ¿Te funcionó? Sí, usaba, eh, pero yo era más pesimista y usaba, hay sitios en internet que te dicen que un slurry bien compacto suele ser 1 billón de células por ml y yo era pesimista y le ponía 0,5 en la calculadora, que más adelante voy a mostrar la calculadora, y, y me funcionaba bien. Eh, pero después siempre como cuando eso no cocinaba muy seguido, después empecé a hacer starters siempre por asegurar. Sí, así mismo, con imán de disco duro al agitador, exactamente. Eh, es un proyecto divertido hacer este agitador, entre paréntesis, es un proyecto divertido para los que les gusta tocar con cosas electrónicas, pero no funciona tan bien como uno comprado. Y el comprado este, el más barato de Amazon, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto estaba, $30, y funciona mucho mejor. Si vas a usar levadura líquida, siempre starter. Siempre cuando compras levadura líquida starter. Eh, llega golpeado. Y es un punto más para asegurar. Es como la rehidratación. Estás asegurando una mejor cerveza. O sea, hace mucho tiempo y trabajo metes en el mosto como para poder asegurar la birra. Entonces, siempre compras levadura líquida. Starter. ¿Qué es starter para empezar?
el starter es una mini fermentación, sería es una propagación, es para tener mayor cantidad de levadura y más saludable. Entonces, lo que hacemos un mosto, como siempre hacemos un mosto, entre 8 a 10 grados Plato, que sería para tener en densidad específica, que sería 1032 a 1040 más o menos. Multiplica por 4 y eso es más o menos 1032 a 1040 de densidad. Ojo, si vas a hacer una cerveza de mucho, de, de alta densidad, no es que vas a usar un starter de mayor densidad. Siempre el starter a esta densidad más o menos. Eh, Haces 24 o 48 horas previos al día de cocción. Eh, en mi experiencia, 2 litros, entre 1,5 litros a 2, ya suele ser suficiente para lotes de 20 litros. Si es una cerveza de mayor contenido alcohólico, o sea, 1,5 a 2 veces más. 100% recomendado tener el agitador magnético, pero podés hacer sin agitador magnético. Y yo usé mucho tiempo el extracto de malta de copalsa si es que no querés hacer toda una maceración y eh, para obtener tu mosto. Y eran aproximadamente 150 gramos por litro, ya te suele dar un mosto de esta densidad que queremos. Igual medí siempre, porque la última vez me comentaron que le salió mucho más alto la densidad. O sea, quiere decir que este extracto de mate copalsa no es consistente, así que medir siempre. Es un poco menos fermentable que hacer tu propio mosto. ¿Qué me refiero a hacer tu propio mosto? Eh, Tener grano, macerar y demás. Entonces lo que haces tu mosto, eh, hervís para desinfectar, obviamente, hervís para desinfectar. No puse acá como paso hervir, pero tenés que hervir. Tiene que ser un medio desinfectado. No digo estéril porque técnicamente no estás esterilizando si no pones en un autoclave o en una olla a presión, pero hervís el mosto. Dejas que se enfríe y inoculas tu levadura líquida. Inoculas tu levadura líquida, o sea, inocular, echas tu levadura líquida, ya sea, como sea que hayas comprado. Voy a mostrar acá. Voy a mostrar acá. Estos son los paquetes como viene la levadura líquida, los que no hayan visto aún. Entonces, como sea que hayas comprado este, abrís, todo desinfectado, desinfectar el cuchillo o la tijera que vas a usar para abrir esto, desinfectar la boca de esto, desinfectar la boca de esto, desinfectar la boca de este, todo desinfectado. Con Starsam, ahí full, bañate en Starsam. Eh, una vez frío tu mosto, una vez frío tu mosto, ahí le pones y le dejas en tu agitador. Para los que no conocen el agitador magnético, a fin de lo que tiene esto, tiene un imán acá en el medio, acá detrás de esto, acá en el medio de esta cosa, del agitador. Este ya es el comprado, ya es normal casero. Tiene un imán y vienen unas pastillitas que también son imanes. Y eso se mete dentro del mosto. Y entonces vos cuando prendes esto, empieza a girar y gira también la pastillita dentro del mosto. Entonces esto está girando, está girando. Eh, y eso básicamente es lo que hace el agitador magnético. Agita imanes. Y, ojo, en la pastillita esta del agitador también tenés que meter en tu mosto cuando hervís para desinfectar, obviamente. Y después de esperar 24 o 48 horas, vas a tener ya tu starter y tu levadura. Tiene que tener actividad, pero puede que no veas también la actividad, porque como está a temperatura ambiente eso también esto puede fermentar a temperatura ambiente porque a fin de cuentas no es lo que buscas ahora. Acá busca que haya una mayor cantidad de células. Y entonces a veces la actividad pasa a la noche. Entonces lo que tiene que buscar es o actividad o burbujas o rastros de actividad o tiene que estar así turbio. Eso quiere decir que creció la cantidad de levadura. Y después cuando llega tu cocción terminada, usas como una levadura seca rehidratada. Le tiras
a tu cerveza. Y, y bueno, eso es básicamente un starter. Y es lo que recomiendo hacer siempre que compres levadura líquida. Idealmente, antes de inocular, vas a meter en la heladera, puedes meter en la heladera y esperar a que decante. Entonces, tipo, le pones un día más. O sea, en vez de hacer 2 días antes, hacer 3 días antes. Entonces, un día antes de la cocción, de tu cocción, ya vas a tener listo. Metes en la heladera, la levadura va a caer abajo. Y arriba va a quedar mosto, o sea, va a quedar cerveza y vas a poder derramar la cerveza arriba y usar solamente la levadura. Si tenés tiempo. Si no, yo ya tiré así directamente completo y hasta ahora nunca tuve problema. Y eso, básicamente el starter. O propagación. Starter o propagación. Sí. Acá, bueno, acá vamos con el tema de la cantidad de levadura. Vamos a ver cuánta levadura tenemos que utilizar. En un mundo ideal todos tendríamos microscopios en nuestras casas y vamos a poder contar, pero no es así la vida. Así que eh, tenemos que ir por, por aproximaciones como había preguntado el señor Javier antes. Eh, Vamos a ver en el mundo ideal, cuando tenemos microscopio, lo que haríamos es contar la cantidad de células que tenemos en nuestro medio, que es medio. Medio puede ser este starter o puede ser esta levadura rehidratada. Contamos la cantidad y dividimos entre los ml de mosto. Los ml de mosto. Bueno, una pausa para contestar. Para las secas también recomendable starter. No es necesario starter. Las secas ya tienen una buena cantidad de nutrientes y además a no ser que el único momento en el que sería recomendable starter es si vas a hacer una cantidad grande de cerveza y no querés comprar la cantidad de horas seca. Ahí podés hacer starter, pero eh, con el costo de la levadura seca, creo que es mucho mejor comprar nomás más paquetes y solo rehidratar. Sí, ahí todo bien. Me olvidé de repente tomar. Bueno, como les iba diciendo, el tema de la cantidad de células. En el mundo ideal, cuando tenemos microscopio, contamos la cantidad de células y dividimos entre los ml de mosto que tenemos y el grado plató de nuestro mosto. Entonces, y nos tiene que dar estos números que son una guía de cuánto se inocula. Voy a explicar el tema de estos números. Eh, la tasa de inoculación, que sería la cantidad de células que metes en X cantidad de mosto de cierta densidad, eh, hay unos números de guía para recomendar que afectan muchísimo en qué tan saludable va a ser tu fermentación. Y también es un punto para jugar, para sacarle ciertas características a ciertas levaduras. Muchos, por ejemplo, recomiendan hacer una tasa de inoculación más bajo para levaduras belgas, por ejemplo, para que se estresen y te tiren más fenol. Otros dicen levaduras, si querés tener una ale súper limpia, entonces inocularle más cantidad que estas recomendables para tener algo más limpio. Eh, es un punto más que puedes tener para poder jugar con el carácter de tu cerveza y para poder pillar qué está mal en tu proceso. Por eso puedes decir eh, que no le estás pillando que realmente lo que estaba saliendo mal, tener unos flavor y puede ser la cantidad de levadura que está usando. Entonces, el, los números de guía siempre son estos. Para ale que tienen menor de 15 grados plató de densidad inicial, esto es densidad inicial,
que sería 1060, 750.000 células por ml por grado Plato. Para el Lager es mucho mayor, es el doble, 1.500.000 de células por ml por grado Plato. Y para las ale de alta densidad, que son mayor a 1060, entre 1.000.000 a 1.500.000 células por ml por grado Plato. Eh, los fabricantes, el, el, los empaques que te dan los fabricantes para cervezas para 20 litros de cerveza generalmente están pensados para este número de células. Un paquete de Fermentis en 20 litros de mosto con, con 1060 de densidad te va a dar muy cerca a este número. También los, los tubitos de Wild Labs, por ejemplo, que ahora eh, líquida, te dicen que tienen, creo que eran 100 billones de células, y haciendo el cálculo, para un 20 litros de mosto con 1060 de densidad inicial, te da este número también. Por eso, ahora que vamos a hacer, vamos a ver cómo se hace el cálculo, va a salir mucho más de lo que se suele recomendar en las páginas de los fabricantes. Eh, Como es algo práctico, les voy a mostrar cómo hago, porque hay una fórmula, esto sería la forma matemática, que también a veces hago, pero generalmente el, la calculadora de Brewer's Friend. Buscan en internet, en, buscan en Google, parece mi abuela, buscan en internet, buscan en Google Brewer's Friend Pitch Calculator. Sí. Es la que yo uso, hay otros, pero esta es la que yo le voy a mostrar, la que yo uso, es la que yo sé usar. Le va a aparecer el primero, probablemente ya que le aparezca. Yes Pitch Calculator en Starter Calculator. Calculadora de tasa de inoculación y calculadora de starter. Y obviamente que usamos sistema métrico. ¿Quién usa galones acá? Y el tema de densidad, esto ya depende de cómo ustedes midan, si usan refractómetro o densímetro. Yo generalmente uso grados Plato, pero voy a mostrar que es densidad específica. Y acá ponen los datos de su cerveza. Le van a poner una birra de 1048 para 20 litros. Y acá está el numerito ese que les dije, el de 750.000, el de 350.000 y demás. Este es el numerito. 0,75 en realidad son millones de células. Entonces este es 750.000, que es para ale de alta gravedad 1.000.000, lager 1,5 y lager de alta densidad 2. Y acá está lo que le dije que es MFG, es minimum no me acuerdo qué era. Bueno, pero este es el recomendado de los fabricantes, 0,35, 350.000 que les dije. Entonces, ustedes van a decir, esto va a ser una ale o va a ser una lager. Entonces, ella les va a calcular acá ya les va a calcular cuántas células necesitamos. Y acá ponen, por ejemplo, paquete seco, dry packet, que es el paquete seco. Para el paquete seco, esta página tiene un estimado del- de los billones de células por gramo de la mayoría de los del fermento y nomás legalmente tiene. Pero, tiene un estimado eh, entre 8 y 18 billones se suele estimar que tienen los paquetes. Entonces, pues le vamos a hacer una con Safail S04. Entonces, copian este valor, 8 billones de células. Ponen acá, la densidad de la célula. Y acá, 11 gramos que es un paquetito. Y para nuestra 20 litros de cerveza, 1048 no es tan alcohólica, es una cerveza de densidad moderada. Acá ya vemos lo que 11 gramos nos da solamente 37 millones de células por ml por grado Plato. Nos falta 91 billones para llegar a lo sugerido de 750.000. Si vas a hacer, ¿cuánto vas a necesitar?
Y acá te va jugando. 16 grados, enter todavía. 22, enter todavía. 23, enter. Ahí recién pasaste el 750.000. Cuando esté tan verde, ahí quiere decir que ahí tenés una tasa de inoculación. Entonces, 23 gramos tenemos que usar, son más de 2 paquetes. Vamos a ver si 22 falta todavía, pero capaz ya no, es demasiado poco lo que falta para el punto 75, entonces usamos 2 paquetes. Y ahí se dan cuenta que es mucho más la cantidad de levadura de lo que generalmente se usa para tener una tasa eh, recomendada. ¿Por qué los fabricantes tienen esa recomendación menor? Eh, Porque generalmente, como es la primera generación, tiene muchos más nutrientes, están mucho mejor, o sea, asumen que vas a usar una levadura fresca, sin comprada, que no estuvo demasiado tiempo ahí en el calor o en la góndola de donde sea que compradas. Asumen que no vino en container a 30 grados de calor. Entonces, bueno, ese es un avión realmente, ¿verdad? Pero asumen que está fresca la levadura, por eso su recomendación es mucho menos a esta línea de 750.000. Pero si quieren asegurar, yo cuando usaba paquetes secos, usaba siempre 2 paquetes eh, para 20 litros. Y si es una cerveza mucho más fuerte, una barley wine, por ejemplo, ahí ya te vas a 4 paquetes probablemente. ¿Qué parece que ya alcanzó? No. 3,5. Sí, 3,5 por ahí. Y, y bueno, y eso. Yo le recomiendo usar siempre esta calculadora. ¿Qué pasa si es líquido? Tiene algo muy bueno, muy bueno, que es su calculadora de starters. Eh, ¿Qué pasa con su calculadora de starter? Está más abajo. Le pones, por ejemplo, un, un paquete de Y-Labs, por ejemplo, nombre progresivo o de Omega, y le pones la fecha de elaboración, entonces él te calcula más o menos cuánto tenés todavía viable. Y después le pones este botoncito Grab from Above y ya te agarra el numerito de acá. Como se dan cuenta, un paquete que se hizo, poner que se hizo el 1 de abril, pediste y te tardó 2 semanas, llegó ahora recién. Entonces, para 1048, primero lo que no tenés la cantidad de células suficientes y después, como había dicho, para líquidos, sí o sí, meterle starter por vitalidad mismo. Y te vas más abajo acá, y acá pones el tamaño de tu starter. Y ya, el tamaño de tu starter, sí, voy a llegar a eso ya. El tamaño de tu starter y el método es para el cálculo de cuánto crece tu cantidad de células. No agitation, por ejemplo, sin agitación es que no tenés agitador magnético, pero que sí te vas cada tanto, agarras el Erlenmeyer y le removes ahí cada tanto. Este generante me suele dar a pesar de que uso agitador magnético, el que es sin agitación me suele dar un número más real cuando nosotros hacemos los conteos. Entonces, un paquetito, un, un tubito de Y-Labs con un starter de 2 litros. Acá ya tenés 0,84 millones de células por ml por grado Plato. O sea, 840.000. O sea, ya superás luego la cantidad. Eso digo, suele ser 2 litros, ya suele dar del lujo para 20 litros de mosto.
¿Qué, qué pasa cuando es levadura reutilizada? Eh, Generalmente hago lo mismo acá. Eh, Tenés acá en tipos de levadura, Yes Type, tenés el slurry, que es el barro, y esto es lo que había dicho hace rato de la densidad del slurry, que generalmente por defecto ya te pone 1 billón de células por ml, y que yo era más pesimista y le ponía esto 0,5 nomás. Y calculaba la cantidad de barro que tenía. Realmente cuando hice conteo, a mí me salía muchísimo menos, me salía 0,1 billón de células por ml nomás. Y entonces siempre tenía que hacer starter prácticamente. Pero si sos optimista y si es bastante nueva tu, tu cosecha de reutilización, ponerle un 0,5. Y si tenés que ponerle que recogiste, no sé, 250 ml. Ahí, por ejemplo, vas a necesitar hacer un starter. Entonces, hacer lo mismo que hace rato. Grab from above y eh, tu cantidad de starter y ahí ves cuánto necesitas. Con 1 litro, por ejemplo, ya va a tener 2.5. Ya va a tener. Y así. Entonces, es dry packet para levaduras secas y te vas abajo a ver más o menos cuánto es el aproximado. Ante la duda, siempre mejor ser pesimista y entonces inocular más levadura y tener una tasa de inoculación mayor a tener una tasa menor de inoculación. Una tasa de inoculación mayor es mucho menos peligroso que una tasa menor de inoculación. Una tasa menor de inoculación te va a dar todo tipo de malos sabores. Una tasa mayor es un poco las cosas eh, malas que te pueden dar. Hablando de eso, ¿qué te puede dar una tasa mayor de inoculación? Eh, en ambiente casero, con esta poca cantidad de mosto, prácticamente no tenés riesgos, pero en un ambiente con una mayor cantidad un mayor volumen de cerveza, puedes llegar a tener problemas de autólisis, y además poco crecimiento de la levadura. Si inoculas de más, pero es muy difícil inocular de más como para que llegue a tener muchos problemas. Así que siempre apuntar hacia arriba. Es un consejo. Y este sería un cálculo a mano, como ejercicio. Si tenemos una densidad de 12 grados Plato, tenemos una densidad de 12 grados Plato, 1048, 12 grados Plato. Cantidad vamos a fermentar 20 litros de mosto. Esto pasamos a ml, que sería multiplicado por 1000, como 20.000 ml. Como la levadura vamos a usar S04, que tenemos un estimado de 8 billones de células por gramo, o en este caso, si tenemos un microscopio, acá vamos a tener la cantidad de, de células por ml. Y vamos a hacer una ale. Entonces, la tasa que queremos es de 150.000 células por ml por grado Plato. Primero tenemos que ver cuántas células necesitamos. Necesitamos 20.000 ml, 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 por 12 grado Plato, por 750.000. Metemos la calculadora, 180.000 millones, que sería 180 billones. Billones teniendo en cuenta que el billón americano, que es 1.000 millones, no el billón latinoamericano, que es millón de billones. 180.000 billones, 180.000 millones de ceros. Y tenemos cuántos billones de células por gramo acá. Entonces eso, hacemos la división de 180.000 millones de células dividido la densidad. Esto se llama densidad de nuestro barro o de nuestro cultivo.
dividido estos 8 billones, y eso nos da la cantidad de gramos. Así de simple. Esa sería la forma manual. Si no te va a internet y te ahorras todo este crece. Pero suelo hacer así también a veces. Sobre todo cuando cuando haces el conteo y quieres saber cuántos ml de ese que contaste necesitas, ahí generalmente se usa esta forma matemática. Ok. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Otra más? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo sabes cuánto gramos? Y eso es lo que había mostrado de poner el tipo de Slurpee en el Brewer's Friend. Que asume que el barro bien compacto es un billón de células por ml. Entonces, un aproximado. Mr. Malty, eh, el Beer Smith también creo que tiene su propio. Por eso hay unos cuantos, pero personalmente a mí me parece mucho más sencillo usar el Brewer's Friend y el que uso desde que empecé a cocinar. Y algunos otros tips varios. Por ejemplo, inocular a 2 a 3 grados menos que la temperatura deseada de fermentación. ¿Por qué esto? Porque la levadura, el proceso de fermentación o sea, el nombre técnico es un proceso exotérmico, lo que es que produce calor. Entonces, entonces para que no le fuerces tanto a tu sistema de refrigeración, enfrías antes de que empiece a fermentar o justamente enfrías ya en tu mosto, con tu sistema, con tu intercambiador de placa o con lo que sea que enfrías 2 a 3 menos la temperatura que vas a hacer. Entonces cuando arranca la fermentación, él solo va a subir a la temperatura que deseas. No le va a estar forzando tanto a tu sistema de frío. También porque a menor temperatura el oxígeno se disuelve mucho mejor en el mosto, entonces vas a tener mayor cantidad de oxígeno en tu mosto. Y si inoculas a 2 o 3 grados menos de la temperatura que querés fermentar. Otro tema es lo que había mencionado al inicio, el tema del descanso de diacetilo y acetil rest, que es subir 2 a 4 grados en los últimos 2 tercios o 3 cuartos de fermentación. Eh, Bueno, 2 a 4 grados en las ale y en las lager se puede llegar a subir hasta 16, visto que algunos suben hasta 16 grados. ¿Para qué esto? Para acelerar un poco más el organismo de las levaduras, entonces que terminen de consumir el diacetil. El diacetil como ya hemos dicho, el aroma y sabor a manteca, que en muchos estilos es no deseado, en algunos estilos sí, pero en la mayoría no. Siempre en pocas cantidades cuando es deseado. El tema con el diacetil es que la levadura no produce diacetil en sí, produce el precursor. ¿Qué quiere decir eso? Produce un compuesto que después se transforma en diacetil. Se transforma mediante la oxidación. Entonces, y una vez que se transforma esto en diacetil, la levadura come otra vez el diacetil, o sea, absorbe ese diacetil, pero para eso tiene que estar activa y tiene que estar en suspensión. Por eso subimos la temperatura un poco. Uno, para que el compuesto que es previo al diacetil se transforme en diacetil, y dos, para que la levadura se mantenga más tiempo en suspensión y esté más activa para absorber ese diacetil. Entonces, son recomendación. ¿Y por qué en los últimos 2 tercios, 3 cuartos de la fermentación? Porque en las primeras 72 horas o en las primeras 2 tercios, 3 cuartos de la fermentación, como hasta acá, se producen todos los compuestos de aroma y sabor que se van a producir en la cerveza. Y si vos subís antes, vas a producir compuestos que no querés. Cuando estás fermentando a cierta temperatura, pues querés ciertos compuestos. Pero si vos subís antes de eso ahí, sí te va a producir los malos sabores. Pero si subís en esta última parte de la fermentación, ya no te va a producir. Te va a producir los alcoholes superiores, los fenoles, cosas que no querés a mayor temperatura. Y otra recomendación es cuando haces el cold crash, lo que es bajar la temperatura de tu cerveza para clarificar, hacerlo de forma escalonada.
no bajar de 20 grados a 0 grados en una noche, porque eso estresa a la levadura. Estresa a la levadura. Eh, John Palmer cuando vino habló de eso, de que él lo que notó mucho, sobre todo en la retención de espuma, afecta mucho este estrés, porque empieza a liberar otra vez otros productos eh, no deseados. Así que lo ideal es hacer una manera escalonada. Aproximadamente, Chris Wyatt recomienda 1 grado centígrado cada hora aproximadamente. Entonces, pues si tenés que subir, bajar 20 grados, haces en 2 días. No justamente setear 1 grado, o sea, no vas a estar cada 2 horas viniendo a poner 1 grado menos. Ponerle, eh, le pones ahora, al inicio del día le pones 6 grados y al final del día pones otros 6 grados y al día siguiente le bajas otros 6 grados. Así es, a eso se refiere de forma escalonada. Y bueno, ¿a qué hora es? Tenemos más tiempo, no sé si quieren más. Tenía también otra presentación de algunas pruebas de calidad, pero ya pasado de tiempo, depende de ustedes. ¿Tienen otras preguntas? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Siguen despiertos? Ahí hay una pregunta de Diogo. Algo sobre blend de levaduras, dice. Puedo hablar un rato de eso. Hay dos enfoques para el blend de levaduras. Está el enfoque de, de que si querés tener características de aroma y sabor de las dos levaduras, o está el enfoque de si querés, por ejemplo, tener el carácter de perfil de sabor de una levadura y la atenuación de otra, por ejemplo. Eh, es interesante. Yo lo que llegué a probar era un blend de 0,5 y 0,4. Salió una guerra bastante interesante. Eh, el, el primer enfoque, que es cuando querés perfil de ambas levaduras, es utilizar las dos levaduras de una. Eh, Siempre con la misma tasa de inoculación. Ahí vas a tomar si hablamos de tasa de inoculación, ahí vas a tomar va a ser uno por un lado y otro por otro lado, dependiendo con el porcentaje. O sea, si es 70-30, por ejemplo, uno va a tener 70% de 750.000 y el otro va a tener 30% de 750.000. Entonces, inoculas al inicio. El tema con eso es que cuando vayas recogiéndole ahora para reutilizar con el tiempo, va a ir cambiando la relación del porcentaje, el ratio entre las dos o tres levaduras que utilices. Eh, el otro enfoque puede ser, por ejemplo, si querés, qué sé yo, querés usar una levadura inglesa, entonces tenés perfiles esterosos y después querés terminar con una levadura, pero que no tiene mucha atenuación y terminás al final, después de producir todos los perfiles, inoculás otra levadura para que termine de atenuar. Este es un enfoque más a prueba y error porque cada levadura se comporta de forma distinta. Y la segunda levadura que inocules vas a tener que inocular con una mayor tasa de inoculación porque ya vas a estar en un ambiente hostil donde ya tenés alcohol y el alcohol es hostil para la levadura. Entonces, tenés que inocular. Después del 2/3 o 3/4 de fermentación, cuando ya produjo todos los componentes de sabor y tenés que inocular, eso sí no sé cuánto exactamente, pero más, inocularle, eh, no sé, inocularle como una larga, 1.500.000 células por ml por Appleton. Por eso digo que es más a prueba y error porque cada levadura es distinta. Y a veces puede no funcionar. O sea, también cuando haces esa técnica es ideal hacer un starter inocular en el high Krausen de ese starter, que es que el high Krausen es cuando hay mayor actividad, cuando está ahí la espuma esa, el Krausen justamente. Y
inocular ahí su mayor actividad. Y pero para el segundo caso sí poder, por ejemplo, recoger la levadura antes de inocular la segunda. Entonces ahí no vas a tener problema de como el primer caso en el que el ratio va a cambiar. A ver, ¿probaste fermentación? Franco dice, ¿probaste fermentación abierta, ya sea para Saison o Hefeweizen? Donde más veo que prueban. Hay diferencia en los ésteres. Sí probé cuando era casero. Acá en la cervecería todavía no. El tema de no era 100% abierta, por cierto. Era semi-abierta. O sea, lo que hice realmente fue, yo fermentaba en baldes de plástico y no sellé totalmente el balde, o sea, dejé la tapa así encima. Y usé para una Saison, la WLP565, pero más por el tema de que esa leva se quiere estancar mucho. Quiere estancar mucho. Entonces, para que no tenga una presión, o sea, se quiere estancar cuando tiene presión en el fermentador. Y me resultó, no tuve el problema de presión que tenía, o sea, el problema de estanco que mucha gente dice que tiene con la 565. También probé con la London I3, pero, pero nunca hice una comparación directa para saber si tiró más o no ésteres, pero me gustó mucho el carácter que me dejó. En teoría sí, tiene diferencia, pero eh, a nivel comercial, Anchor Brewing hace esa fermentación abierta, pero tenés que tener una sala con filtro de microorganismos y ellos usan tanques cuadrados. Y en teoría ahí cambia también porque la geometría de tu fermentador hace que cambie también el perfil de la cerveza. Los cónicos, hay cónicos que son, por ejemplo, finito y alto, y eso tiene otro perfil con la misma levadura y mismo parámetro que uno ancho y bajo. El fermentador cuadrado, este que digo que usan en Core Brew, es distinto otra vez el perfil en teoría, pero en teoría sí hay diferencias, o sea, pero yo no pude comparar nomás, pero me gustó el perfil al usar para estas levaduras que te dije. Sí, cold crash escalonado, ¿qué tal? ¿Cuál sería la fundamentación para hacerlo de a poco? Y la fundamentación es que le vas aclimatando a la levadura. Porque cuando bajas la temperatura bruscamente, estás creando estrés en la levadura eh, y puede llegar a eh, eh, desechar, no, expulsar compuestos no deseados dentro de la célula como, eh, como mecanismo de defensa de la célula. Así, eso es lo que tengo entendido que es el porqué teórico. Eh, el que le afecta es la única anécdota que tengo es la de John Palmer, que él ve la diferencia en la retención de espuma, sobre todo. Así que eso sería. Tu cervecería, teniendo en cuenta que usas cold bike únicamente, ¿cómo haces tu cold crash? Nosotros no hacemos cold crash. Dejamos que decante, dejarlo suficientemente, la cantidad de tiempo suficiente decanta. Y no hacemos cold crash. Eh, decanta solo, decanta en algún momento, decanta. Tasa de inoplación para belgas o trigos bavaras, suponiendo que buscas underpitching para darle otro carácter. ¿Cuánto porcentaje menos? Como dije, eso es algo que yo leí anecdóticamente se hace, pero encontré opiniones cruzadas sobre eso. En teoría, ahora belga ya debería crear por sí mismo ese carácter que buscas, pero recomendaría probar con 500.000 primero y hasta ahí. 500.000 células por ml por grado Plato.
que sería, un porcentaje sería, a ver, calculadora, 150.000, 500 dividido 750, dividido 750. Sería un 30% menos. Poder probar ahí. Sí, no hay problema. La próxima entonces, unos métodos de control de calidad, eso es mucho más corto también. Y como les dije que soy el cofundador de Pinoza, estamos con mi novia Vanina Maldonado acá batallando, no, produciendo comida para las levaduras. Eh, Somos una nano cervecería ubicados en Barrio Nazaret, en Asunción. Pinoza, pero en Barrio Nazaret. Uno no es profeta en su tierra, luego dicen. Y producimos mm, eh, variados estilos de cerveza y siempre, o sea, la idea es siempre estar variando los estilos, así como casero, mantenemos el estilo casero. Muchos estilos que tuvimos al inicio todavía no volvimos a hacer hasta ahora. Ahora mismo tenemos, no sé si a ver, por el uno tenemos una ácida, una cofermentación de Saccharomyces y Lactobacillus con dry hop de Citra, la Citra High, está por acabar ya. Después tenemos la Pale Ale V8, o sea, una clásica que hacemos muchísimo ya de casero luego. Pues, el 3 está vacío, pero se viene una Porter, carbonatando. Después el 4 tenemos una... eh, le decimos Farmhouse Ale, pero en realidad está entre una Saison, una Belgian Strong. No es 100% Saison, no es Belgian Strong, entonces es una Farmhouse Ale, porque utilizamos la levadura de esta Jovaru, que es una levadura en Lituania, que es tipo bike, pero produce fenoles, pero es positivo. Está muy buena y está por acabarse. Después tenemos unas pseudo Bock geles, Langenbock geles. Luego la Pinosator, que es una pseudo Doppelbock. Tienen que venir a probar, así me dicen, che, no, ¿para qué le decís Doppelbock? No es una Doppelbock, porque no es con Leva Lager. No importa, yo le digo Doppelbock y yo creo que les va a gustar. Y explicar por qué el editor. Y por la Doppelbock que hizo famoso la Doppelbock, la Salvator. ¿Eh? Entonces esta es nuestra Pinosator, nuestra versión de... Después tenemos la Hop Pills, que es es como una German Pills pulada, sería más o menos. Está entre no es una Blonde, pero tampoco una 100% lager, son una pseudo lager, así que los puristas me van a decir, es una Blonde, pero no es una Blonde. Es una cerveza rubia refrescante con buena cantidad de lúpulo, muy rica. Y después tenemos una ácida también con fermentación de Saccharomyces de lacto con agregado de maracuyá, una explosión de maracuyá y una explosión de acidez también, la Muruku High. Y ahora tenemos una neipa, la Sabro 1, una neipa con lúpulo Sabro y Brut 1, la chupete bombón. Y por último tenemos una Stout, la Stout POI. Muy interesante, muy loca, porque usamos un lúpulo que le da un carácter como como a tabaco y también otro lúpulo que le da un toque a coco. Y es súper tostada. Sería más o menos una dry stout, pero también una old stout, una dry old stout, vamos a decirle. No sé todavía qué estilo le voy a poner, pero está muy loca, está muy buena. Bien, Bob, tal vez con el sorteo. ¿Qué sorteo? A mí no me dijeron de eso. Bueno, creo que ya llegamos a nuestra hora. Y así. Ahí también tenemos hamburguesas y para abrir las hamburguesas son preparadas por su presentador con el blend de la casa. Tremenda, tienen que probar. Y bueno, y esto es Spinoza, amigos.
Y esto fue levaduras. Bueno, hablen, ya me siento muy solo. ¿Verdad? Bueno, Jesus, sos un crack. La bendición, por favor, a todos, antes de despedirnos. Eh, Para los que no saben, a Mitchell se le dice Jesus por razones obvias, pero su apodo fue evolucionando a Jesus, el hombre levadura. Qué Bueno, bendición, vio, delivery gratis, es cierto, cierto, me acoplo al pedido. Interferencia. Vamos a hacer trueque ahí con una, con una Brut IPA por ahí. ¿Eh? Che, para la próxima, ¿qué quedó pendiente? Contanos un poco. Son 3 métodos de control de calidad que se pueden hacer en casa. Prueba de fermentación forzada, prueba de acetilo y prueba de estabilidad de mosto. Bueno, Esa es bastante corta. vamos a Se puede programar. juntar con otra. Vamos a programar entonces vamos a ver si hacemos la semana que viene o en 15 días más o menos esa Y segunda otra parte de información no la... tocaste, Jesus. Pero eso es más tema exclusivo del lúpulo Sí, más más que lúpulo, claro. levadura. Bueno, genial, ya está. Para la siguiente charla tocamos entonces esos temas de los controles que dijiste. Dale. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta más. De mi parte, agradecerte por el tiempo, por la buena onda, la predisposición y a todos los presentes también por haber asistido a esta charla. Y obviamente invitarle a todos a que vayan a Pinoza a conocer, a retirar el premio, ¿verdad? Cada uno de los participantes tiene una consumición de $100. Y bueno, eso. Muchísimas gracias, Jesus, y a todos los participantes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a los perros por escucharme. Los perros y las chicas. Nos vemos oportunamente. Les espero por Pinoza.